Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Mejorado y les voy a explicar la regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. ¿Qué es la regresión lineal y para qué nos sirve? Nos sirve para dar una tendencia cuando tenemos una comparación entre dos valores y queremos saber cuál sería la tendencia siguiente. Por ejemplo, el precio del dólar con respecto al precio del petróleo o cosas así. Supongamos que tenemos dos diferentes variables. Esto pudiera ser el precio del dólar, esto pudiera ser el precio del petróleo, etc. Y tenemos ciertas mediciones. Y lo que queremos hacer es buscar cuál es la línea que ajusta mejor la tendencia que siguen estos puntos. Es decir, cuál es ese valor, cuál es esa Y que es igual a A0 más A1X. Queremos buscar cuál es el valor del A0 y cuál es el intercepto en Y cuál es la pendiente que sigue esa línea, que es la que más se acerca a los puntos que me dan. Entonces, nosotros tenemos una X1, Y1, una X2, Y2 y tenemos así una serie de puntos hasta Xn y Yn. Y lo que queremos es buscar cuál sería la mejor línea que se ajusta a estos puntos. Y la mejor manera de hacer esto es buscar el método de mínimos cuadrados. Lo que nos dice es, necesitamos una ecuación a la cual podamos derivar y al igualar a 0 encontrar nuestros mínimos. Y la mejor ecuación que se pudo haber ocurrido es la suma de los residuos al cuadrado. Y esto es decir, oye, pues buscamos que cada y, cada valor de y, o sea, queremos minimizar estas distancias. Cada punto y, Y1, Y2, Y3, etcétera, hasta Yn, sea restado de el valor de la xy evaluado en esa ecuación que no conocemos, en esa línea. Entonces, que el valor elevado al cuadrado, eso es lo que andamos buscando, la suma de esas pequeñas distancias que hay entre cada punto. Y la mejor manera de hacer esto es derivar con respecto a A0 y derivar con respecto a A1, ¿verdad? La derivada parcial de esta ecuación con respecto a 0 y la derivada parcial de esta ecuación con respecto a 1. Y entonces lo que hacemos sería sería 2 por y menos A0 menos A1xy, y esto por la derivada parcial de A0 que sería menos 1. Entonces esto nos quedaría menos 2. Y después por este lado, con respecto a 1, yo tendría que decir, esto sería 2 por y menos A0 menos A1xy, y con respecto a 1 sería por xy. Entonces esto estaría multiplicado por xy y sería negativo, ¿ok? Entonces, tenemos dos ecuaciones. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones? En realidad, porque con esta cuadrática, al derivar con respecto a 0 y a 1, que son nuestras dos incógnitas, nos quedan dos ecuaciones. Y eso está súper bien porque andamos buscando dos incógnitas, ¿ok? Entonces, una vez que hicimos esto, los igualamos a 0, ¿ok? Y al igualar a 0, vamos a encontrar cuáles son esas incógnitas que hacen que nuestros puntos la mínima distancia con respecto a cada uno de los puntos. Es lo que vamos a hacer, vamos a encontrar esa línea. Y entonces, haciendo álgebra con esto, nosotros, voy a borrar por aquí, voy a borrar de este lado, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que esto obviamente sería sumatorias, es decir, estamos hablando de cada punto, es la suma. Aquí por la emoción que tengo de grabar este video, se me olvidó componer que esto es una sumatoria, porque es la suma de todos los puntos, es decir, estamos buscando la suma. Y entonces, al hacer nosotros esto, al igualarlo a 0, nos va a quedar que la sumatoria, aquí sería A0, sumatoria de xy, sumatoria de xy por este lado, sumatoria de xy cuadrada. Esto va a quedar igual a la sumatoria, esto sería más la sumatoria de y por xy.
¿ok? Es decir, si nosotros hacemos álgebra de estas ecuaciones, nos va a quedar un sistema, en realidad un sistema de ecuaciones de dos líneas, de dos incógnitas, ¿verdad? Y nos quedaría esto, ¿verdad? A0 por aquí sería, esto sería A0 también, esto sería A1. Nuestras incógnitas son A0 y A1, ¿ok? Entonces, si nosotros separamos esto en un sistema de ecuaciones lineales, aquí nos va a quedar la suma de igual de 1 hasta n de A0, es decir, A0 quedaría por aquí, A1 quedaría por aquí, y entonces aquí nos va a quedar la suma de 1 a n de 1, porque aquí quedaría 1, pues sería n. La suma de 1 a n de xy por A1, esto sería la sumatoria de xy. Por acá quedaría la sumatoria de xy y por aquí la sumatoria de xy cuadrada. Y de este lado de las ecuaciones nos quedaría la sumatoria de y y la sumatoria de y por xy. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es que, dados los n puntos, tenemos que sumar los puntos xy cuadrada, y por xy, y dado eso, vamos a encontrar las incógnitas de y igual a A0 más A1x. Es decir, vamos a encontrar cuál es la ecuación lineal que mejor ajuste esos puntos. Y aquí traigo un ejemplo, voy a borrar de este lado. Mi ejemplo dice, oye, si tengo una x que vale 10, es decir, por ejemplo, cuando el dólar valía 10, por decir, el petróleo valía 50, cuando el dólar valía 12, el petróleo valía 88, cuando el dólar valía 15, el petróleo se fue a 120, y cuando el dólar valía 20, el petróleo se fue a 195. Entonces, estas son mis X, estas son mis Y, y lo que tenemos que hacer es, N sería el número de puntos, pues aquí tengo 4 puntos, sumatoria de X, yo tendría que sumar las X, sumar las Y, necesito las X al cuadrado, o sea, voy a tener que hacer aquí 100, aquí voy a tener que poner 144, aquí tendría que poner 225, aquí tendría que poner 400, ¿sí? Porque estas serían las X al cuadrado. Necesito X por Y, ¿verdad? Porque eso lo va a tener por acá, y X por Y sería aquí 500, aquí sería 1056, aquí sería 1800 y finalmente por acá tengo 3900. Entonces, la suma de X sería 57, la suma de Y sería 453, la suma de X cuadrada sería 869 y la suma de X por Y sería 7256. Esos son mis datos que me dieron, y con estos datos y habiendo hecho las derivadas parciales de la ecuación, la suma de los residuos, que son las distancias entre cada punto, y la línea que ando buscando, me va a quedar que este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, y me va a quedar algo así como que 4, la sumatoria de las X sería 57, por acá sería la sumatoria de las X, la sumatoria de las X cuadrada sería 869, y aquí tengo A0 y A1, y por acá tengo la sumatoria de las Y, que sería 453, y la sumatoria de las X por Y sería 7256. Resolviendo este sistema, y ahí habría que ver un método como Gauss-Jordan, montante, simultáneas, etc. Nosotros tenemos que Y va a ser igual, bueno, bueno, que Y es igual a A0 más A1X. Entonces, si yo resuelvo este sistema, A0 va a ser menos 87.82 y A1, que es la pendiente, va a ser 14.11. Esta por X, ¿ok? Y esta es la ecuación lineal que mejor describe la tendencia lineal de estos puntos. Es decir, que si yo digo, oye, bueno, ¿y cuánto será el valor si el dólar se va a 25 pesos? Bueno, pues si se va a 25 pesos con estos datos que tenemos, pues sustituyo aquí por 25, que sería el valor de la X, y entonces me va a dar un valor para el petróleo, ¿verdad? Ya sería sustituir ahí menos 87.82 más 14.11 por 25, y eso sería el valor del petróleo
si el dólar aumentara 25 puntos. Este es el método de mínimos cuadrados que nos ayuda a encontrar la mejor tendencia lineal para una serie de puntos. Es muy utilizado en empresas cuando queremos ver cuáles son los gastos que voy a tener o los costos, y cuando no tenemos una buena idea de cómo obtener otra manera, es una buena aproximación. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.